Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico verte. Un, dos, tres por mí. Un, dos, tres por mí. ¿Cómo has estado? Feliz de estar acá, feliz de encontrarnos, eh, de tocar este tema que sensibiliza y Y mucho, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en el tema, Andrea, yo quiero que le cuentes a la gente quién es Andrea Rodríguez. Digamos que en la presentación yo dije, Andrea Rodríguez, una psicóloga amiga, gran amiga, muy especial, que ha estado acompañándonos hace ya un buen rato en nuestras charlas, en las actividades que hacemos, digamos que por fuera de nuestros consultorios. Y ahí estamos entonces conectando con un ser humano súper especial, un ser humano que además está pasando por un momento súper de su vida. Ahorita vamos a entender por qué también es nuestra invitada para precisamente hablar de este tema tan especial. bueno, se te olvidó decir que también la telonera. Eso requiere una explicación. Bueno, ¿quién es Andrea? En este momento, en este espacio, Andrea es una humana, como nos tratamos Alejo y yo, que estamos abiertos a conocer, a descubrir y acompañar estos procesos de sanar, estos procesos de encuentro consigo mismo. Eh, y en este momento puedo decir, soy la mujer que está pasando por el proceso de maternar, de cuidar a Isaac, de gestar, de un posparto, de... En una sincronía muy bonita, una de las cosas que hago es trabajar con sanar las heridas desde nuestra infancia. Y ahorita que estoy acompañando a que estoy viviendo y que estoy acompañando la infancia de Isaac, Dios mío, qué gran responsabilidad hay. Entonces, ¿quién es Andrea? En este momento, un alma que acompaña, que guarda historias, que tiene historias y que está en la misión de cuidar y gestar a Isaac y acompañar a Isaac. Nunca se me va a olvidar el momento en que me anunciaste estoy en embarazo y fue una cosa muy linda porque te brillaban los ojos, pero además tenías como una expresión de susto, de miedo, de incertidumbre, Dios mío, ¿en qué me metí o en qué estamos ahora? Pero yo creo que compensa con creces toda esa sensación, ese ser hermoso que tienes al lado tuyo todo el tiempo y que al mismo tiempo, por supuesto, reclama tu compañía como normalmente cualquier persona reclama una compañía y más al momento de el nacimiento, más al momento en el que se llega a ser parte, yo lo voy a llamar de una vez así, de una tribu y de pronto empezamos a darnos cuenta de que no todo es color de rosa y que hay individuos de muchas especies que resulta que no son bien recibidos en la tribu y que se empiezan a sentir extraños en un mundo al que por supuesto llegan como debutantes más que como teloneros. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento, Andrea? ¿Por qué elegimos este tema? La fuerza invisible, lo que Punch y su amigo, entre comillas, nos enseñaron. Voy a partir, Alejo, de lo que dijiste del brillo en mis ojos cuando te conté, estoy en embarazo. Sí, Porque no solamente es la noticia o el estoy en embarazo, sino el hecho de que se vienen muchos cambios biológicos, fisiológicos, eh, del entorno. Existen muchos cambios y no estamos preparados. claro. Porque si hay algo que sucede es, pensamos que cuando estamos en embarazo hay algo lineal y es una sola cosa. Estoy en embarazo, voy a parir y ya todo es lineal. No, según el entorno, según mis heridas, según mis vivencias, según mi círculo social, se van a activar muchas cosas, se van a activar muchos vínculos y puede decirse, en este caso que nos cita con, que nos convoca con Punch, se van a desactivar muchos vínculos también, van a salir a flote muchas situaciones y muchas experiencias.
Claro, claro. Una buena invitación es a la gente a que de pronto busque el video de Punch que se hizo viral en las redes y se enteren de lo que pasó con ese chimpancé. Pero ¿qué tal si les contamos antes de meternos a eso que te estaba preguntando? Sí, hagamos contexto quién es Punch y por qué estamos aquí. Viralmente hay una historia de un miquito que es abandonado, que es rechazado por su manada y que lo acoge o que en el sitio donde están en cautiverio les dan un peluche. Y ese peluche es lo que Punch adopta como su figura de apego, como su figura de seguridad. Ujú. Entonces, las primeras imágenes que vimos de este miquito fue Punch eh, vinculándose, resguardándose en este peluche porque su manada lo estaba rechazando. Ya este contexto nos empieza a espejar algo y quiero que empecemos a darle sentido desde la invitación que hicimos. Se hizo viral porque está tocando colectivamente un espejo interno, está tocando algo que es interno, ¿sí? Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué nos está tocando a nosotros? ¿Qué está tocando en nosotros? Y dejémosla abierta para que continuemos dialogando, ¿sí? Ok, ¿Por qué la historia nos llamó la atención a nosotros? bien. Estaba Ahí mirando hay, si alguien hacía algún comentario o algo. ahí hay una cosa que me parece súper importante y es que cuando observamos el video, su madre lo rechaza, la manada lo rechaza, y él no tiene más de otra que apegarse a eso que tú identificas como la figura de apego, que es un peluche en forma de chimpancé, y que él adopta casi como si fuera su mamá, pero además una parte muy interesante, y es que también adopta al cuidador de los chimpancés que todos los días va a llevarles el alimento. Y es muy bello porque cuando este hombre llega a entregar el alimento, a depositarles el alimento, ese chimpancé se le pega como una garrapatica a las piernas e incluso se le sube hasta los brazos y lo abraza como diciendo gracias, alguien me acoge. Pero entonces a mí me surge una cosa muy importante y esto porque lo vemos todos los días en consulta y es ¿qué pasa en mi interior cuando yo me siento rechazado? Cuando no me siento acogido por esa tribu, cuando no me siento reconocido y cuando llego a un lugar que pareciera extraño en un momento determinado y por supuesto no encuentro mi territorio. Antes de responder el qué pasa, Alejo, vámonos al por qué rechazado, ¿Ok? ¿sí? Porque partimos de nosotros no tenemos la culpa, dejémoslo en este momento desde la culpa de ser rechazados. Estamos hablando de que biológicamente hay una mamá que rechazó, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Eh, en los animales no estamos hablando de un tema emocional, no estamos hablando de un tema, estamos hablando más de un tema biológico que moral. En los seres humanos sí está desde lo moral el rechazo. En el animal, no, ¿sí? Ok. Entonces, hay hormonas, hay supervivencia, ¿sí? No sabemos el contexto porque no tenemos, digamos, más que lo que conocemos es están en cautiverio. Sí. Cuando su mamá está en cautiverio pueden suceder, puede haber el estrés del ambiente. Y cuando un cuerpo entra en estrés, maternamos por oxitocina, por prolactina, que se inhiben cuando llega ese cortisol y cuando ese cortisol aparece, entramos en un modo Es- supervivencia. espérame, traduzcamos eso porque mucha gente aquí no tiene idea qué es prolactina, qué es oxitocina, qué es dopamina. Entonces hablemos, la dopamina es esa molécula del placer, pero también de la motivación. La oxitocina, algunos la han llamado la molécula del amor, de la confianza, de las relaciones.
El cortisol es la hormona del estrés por excelencia y obviamente cuando alguien no se siente acogido, pues empieza a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de estrés, de angustia, de ansiedad y obviamente esto lo va llevando a un estatus que no es ni mucho menos el estatus ideal. ¿Por qué? Porque evidentemente si se aumenta el cortisol, se va a alterar el sistema inmunológico, se puede subir la presión arterial, se pueden cambiar los circuitos del sueño, como ocurre normalmente en nosotros los seres humanos. Es decir, empiezan a haber una cantidad de cambios biológicos supremamente significativos y no es tan simple como decir, no, pues lo rechazaron, entonces busquemos a alguien más, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro vínculo que existe a través de esas hormonas? Por ejemplo, como la prolactina. En condiciones normales, esa prolactina se debe secretar y esa prolactina debe llevar a que haya una fusión entre la madre y el bebé, que tú lo acabas de experimentar con Isaac, pero que de pronto este chimpancé no lo encontró con su mamá y entonces tenía que buscar cómo refugiarse en algo. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista emocional, psicológico e incluso qué engramas se quedan allí guardados para que más adelante en la vida de ese ser se pueda manifestar esa sensación del rechazo. Porque esta sensación de rechazo, esta historia de rechazo, pues obviamente es muy llamativa la de Punch, pero es algo que vemos todos los días en nuestra consulta. Es que yo recuerdo que en mi niñez nunca tuve una compañía, es que recuerdo que mi mamá me trataba muy mal, es que recuerdo que no había una sensación de pertenencia, es decir, todas estas cosas que nos manifiestan en las consultas. Entonces, ¿qué ocurre a nivel psicológico, a nivel emocional, Andrea, cuando esto pasa? Dada la explicación, vamos a conectar algo que se vuelve un cíclico. Entonces, cuando sube ese cortisol, que es la hormona de la supervivencia, mi cuerpo se ve en amenaza y prioriza la supervivencia que el vínculo. Entonces, no hay un vínculo con su cría. Ok, Cuando no hay un vínculo con su cría, la cría, para poder sobrevivir, no conoce el mundo, la mamá no lo vincula, necesita apoyarse en algo, necesita un piso, necesita sentirse protegido y necesita sentirse seguro con su objeto transicional. En este caso, recurrieron al peluche, que de hecho esta historia nos activa porque las redes sociales lo vuelven viral. Pero Alejo, hay tantos estudios de esto y de hecho ya hay tantos experimentos que esto ha pasado, solo que este está fuera de un laboratorio, este sí, está desde otro contexto. Entonces, cuando Punch no tiene esa vinculación afectiva con su mamá, entra en la misma segregación de ese modo alerta, de ese cortisol. Pero ¿qué pasa? Punch tiene un sistema inmaduro. Él no sabe cómo regularse, él no aprende a regularse, ¿sí? Y lo único que busca es refugio y sentirse seguro. eso, eso. Entonces, ahí empezamos a espejar con el para qué estamos acá y por qué Punch se vuelve un poco viral para nosotros. ¿Cuántas situaciones que nosotros hemos vivido de alguna manera necesitamos un apoyo en algo? Y no porque Ujú. nuestra mamá nos hubiese abandonado. De alguna manera, ¿qué situaciones de nuestra infancia interpretamos como abandono? Eso, Recurrentemente en consulta, ¿sabes con qué me encuentro, Alejo? Y la idea de poner aquí ejemplos es activar neuronas espejo y recuerdos. Cuando estábamos en el jardín, en el preescolar, que de pronto mamá o papá se demoraban un poquito para recogernos. Y entonces la interpretación que yo, desde los recursos que tenía en ese me momento, dejaron aquí tirado, me abandonaron. claro. Me abandonaron, a mis amiguitos sí los quieren porque los papás ya vinieron por ellos, mientras que mi papá no me quiere, se fue, me dejó, y el papá y la mamá con la gota, con el sudor por llegar, pero pues no me daba. Ese niño puede interpretar, esa niña puede interpretar esa experiencia como una situación de abandono.
Y ahí Ujú. es donde se van instaurando esas heridas, ¿sí? Bien, espérame un segundito porque me parece súper importante. Ese niño que está en esa guardería y que no llegan sus padres y empieza a reflexionar, obviamente a la manera de un niño que no tiene todos los elementos para discernir y pensar en otro tipo de cosas, es me abandonaron, me dejaron sin el territorio firme que yo conozco, sin la seguridad, sin la identidad. Y ojo a lo que acabo de decir, esa última palabrita, identidad empieza a afectarse notoriamente y son muchas de estas personas que en su vida adulta no se sienten pertenecientes ni aquí ni allá y sienten que definitivamente no tienen un territorio propio. Eso por supuesto les lleva a minar la confianza, a disminuir la energía del primer centro, que es el centro del Muladhara, del territorio, del anclaje, de la fuerza, del poder, de la voluntad, de las determinaciones, de las decisiones, del coraje, de la fuerza. Y entonces imagínense cómo se va a reflejar eso en el día a día. Va a ser alguien que seguramente va a crecer con una cantidad de inseguridades, de temores, de miedos, de angustias, de ansiedades, que no le van a permitir, por supuesto, proyectarse con la fuerza y con el poder que debería proyectarse para poder dar lo mejor de sí. Entonces, fíjense cómo una cosa aparentemente tan simple nos empieza a mostrar, un momentico, esto no es tan simple, esto tiene sus implicaciones, pero viene algo también que es muy, muy, muy significativo y es la respuesta individual, Andrea. Porque habrá alguien de esa comunidad que se sienta absolutamente rechazado, triste, abandonado, todo lo demás y se echa a morir. De hecho, se hacen experiencias con algunos animalitos también y de hecho algunos mueren, ¿sí? Pero otro dice, bueno, listo, me tocó defenderme y aquí voy con toda, pues porque yo vine a este territorio y voy a mostrarle al mundo entero que soy capaz y que puedo seguir. U otro simplemente dice, pues, problema de ellos, no me importa, yo estoy aquí. Alejo, una de las escenas que se hizo muy viral respecto a lo que estás diciendo es donde otro mono del espacio como que lastima a Puch, como que Sí, lo zarandea, ¿sí? los hablan de así. Cuando no se establece una figura primaria de cuidado, ellos no, o sea, nosotros no solamente enseñamos, alimentamos, sino que también enseñamos un lenguaje social. Ok, La, la manada también me enseña, como tú lo decías ahorita, no tribu, aquí hablemos de manada, también me enseña un lenguaje social de hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo me regulo, cómo pongo límites. Cuando eso no está, cuando eso desaparece, sí, entonces puedo estar más retraído, puedo estar más impulsivo, no sé poner límites, abusan de mí, puede volverse hipervigilante, todo el mundo me va a hacer daño, todo el mundo me va a hacer daño. Aquí hay algo que entra y es la esencia, el alma de cada persona. Hay unos que son más resilientes que otros. Hay unos que pueden tener, digamos, como una inteligencia emocional que yo creo que ahí no sabemos al azar quién va a tener ciertas habilidades más que otros. ¿Qué pasa? Y desde la psicología humanista, porque en la psicología hay varias corrientes teóricas, y me gusta mucho la postura de la psicología humanista existencial, porque dice que independiente de las circunstancias en las que hayamos estado, tenemos la capacidad de responsabilizarnos. O sea, en el momento de la vida en la que ya se vuelve disfuncional, que estoy teniendo vínculos disfuncionales, que, algo muy importante, tengo un peluche emocional. ¿Cómo así? Una relación, un trabajo, eh, las redes sociales, una adicción, el alcohol, el vicio. Llega un momento en el que eso ya se vuelve tan disfuncional que yo tengo la capacidad de decir hasta aquí ujú, y ujú, transformo la situación y me hago cargo y me responsabilizo. Aprendo lo que no aprendí en la infancia, por el abandono, por el rechazo, por la injusticia, por lo que sea que haya vivido. Pero desde la pregunta que surge, que me haces es, hay un parte del alma y de esa, de eso intrínseco que hay en el ser humano
de sobrevivir, solo que cada uno sobrevive de una manera diferente, solo que cada uno sobrevive entendiendo la palabra no desde lo trágico, sino desde, hey, es que todos estamos sobreviviendo a una situación, ¿sí? Entonces, cuando nuestra manada, cuando nuestras figuras de apego no nos entregan en los primeros años de vida, en esos primeros, en el ser humano se da más o menos entre esos primeros 7 años de vida, que ahí hacemos esas conexiones neuronales más importantes, no solo de colores, rayitos, palitos, sino de los vínculos afectivos, de la forma en la que me relaciono con el otro, los límites sociales, cuando me enseñan a decir no sin culpa. Espera, te levanto la mano porque acabas de mencionar algo muy importante y es la invitación para quienes están ahí para que de pronto nos cuenten su propia historia, porque sé que más de uno de los que está escuchando esto ha vivido episodios similares a esto que estamos hoy relacionando con Punch. Pero acabas de decir, esos primeros 7 años son fundamentales porque se van formando toda esa capacidad de conexiones. En la visión antroposófica de lo que nos han mostrado desde hace mucho tiempo, nos han dicho de los 0 a los 7 años es la etapa del yo, del anclaje, del polo a tierra, de la llegada. Pero de los 7 a los 14 es esa etapa del tú, porque ya tengo un bagaje de atrás en esos 0 a 7 años, y es ahí donde de los 7 a los 14 me identifico con aquello de que, somos seres sociables, vinimos a compartir, hay otras opiniones, hay otras miradas, y desde ahí ya empezamos a marcar gran parte de lo que será nuestro comportamiento como seres adultos más adelante. Y por supuesto esto nos hace reflexionar, porque muchas veces cuando no ha habido ese anclaje, cuando no ha habido esa relación con el territorio con firmeza, con seguridad, con identidad, entonces nos da mucha dificultad emprender, avanzar, determinar muchas circunstancias para que nos podamos proyectar desde nuestra capacidad de soñar y vincularnos con cosas superiores, precisamente porque no tuvimos ese apoyo en un principio. La pregunta es, y lo veo yo todos los días en la consulta cuando hacemos regresiones y nos vamos a esas primeras etapas de vida y encontramos que hay un vacío en ese punto, ¿cómo lograr desde tu perspectiva que todas esas circunstancias interpretadas como abandono sean vencidas, superadas y no simplemente paliadas? Es decir, no simplemente echémosle un poquitico de arenita para tratar de tapar esto, pero no estamos solucionando precisamente de raíz el problema, y cómo convertir aquello que pasó en un momento determinado en algo que nos permita rescatar esa resiliencia y ese potencial que tenemos todos para, a través de esa dificultad, al contrario, utilizarla como un trampolín y relanzarnos al universo. Bueno, antes de responder concretamente, quiero activar esa palabra que tú tienes en el consultorio, equilibrio. Porque es que desde lo que estábamos hablando, en esos primeros 7 años de infancia, hay un yo, de los 7 en adelante, ya se empieza a instaurar esa personalidad y hay un tú. Estamos hablando del caso de Punch, desde el abandono. La palabra equilibrio es qué pasa cuando hay presencia, pero hay una presencia que anula, donde no puedes decidir, donde es lo que yo diga, donde educamos niños obedientes. Y obedientes es anula lo que tú piensas, anula lo que tú estás sintiendo para que obedezcas y repliques mis mandatos, mis creencias, mis juicios sociales, lo que debe y lo que no debe ser. Ujú. Entonces, ¿por qué quiero hacer la salvedad? Porque de pronto solamente nos quedamos en el escenario que nos activó, pero no nos damos cuenta que hay una forma de abandono que también es muy dolorosa y es cuando te sientes solo estando rodeado de un montón de gente por el hecho de que no te sientes comprendido, de que no sientes que el otro te está escuchando y que te está validando, ¿sí? Ok. Entonces, dentro del escenario de la ausencia física, o dentro del escenario de una presencia que invalida, dentro de una presencia que no toma en cuenta la individualidad del otro, el cómo ir allá
yo tengo un significado muy bello de sanar. Cuando estamos sanando nuestro niño interior, cuando estamos sanando esas experiencias, yo siempre anclo a mis consultantes a que sean el adulto que necesitaron en ese momento de la infancia. Entonces, si nos vamos al ejemplo que pusimos ahorita, mientras estaba esperando a mi mamá, que se demoró 20 minutos más, que entendiendo que en esa edad no hay una dimensión de tiempo, no estamos hablando de que hay 20 minutos, él sabe cuántos son 20 minutos, no, 20 minutos esperando, eso es una eternidad para un niño. Claro. ¿Qué necesitaste en ese momento? Entendiendo que la situación era ese, tenías que esperar a la mamá. Entonces me hubiera gustado que mi profe se hubiera quedado conmigo y no que se hubiera entrado y que me hubiera dejado ahí esperando solo. Entonces creo que hacer parte de sanar, de ir a reconfigurar lo que ese niño interpretó cuando estaba más pequeño, es ir allá a ese momento de la infancia desde mi postura de adulto y contarme la historia de manera diferente, contarme la Ujú. historia de una manera en la que sea más comprensivo, que tenemos que entender que hay injusticias, pero la puede comprender más fácil el adulto en la disposición de sanar que el niño que lo estaba viviendo. Por supuesto, mira esta pregunta de Dorlenis que nos dice, mi hija de 18 años está así, justo lo que describe, falta de voluntad, de objetivo, ni de aquí ni de allá, como miedo disfrazado de enfrentar la vida. ¿Cómo ayudarle? Esta historia de la hija de Orlenis, créanme, es la historia de muchísima gente que vemos a diario, porque precisamente no se sienten como habitantes de ese, eh, digamos que de ese territorio que eligieron o que la vida les entregó para que pudieran llevar a cabo su misión. Entonces, este es un motivo de consulta de todos los días. Es que no sé qué me pasa, yo no sé para dónde voy, no sé qué quiero, no sé dónde me siento cómodo, es decir, siento que no quepo ni aquí ni allá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegar a descifrar todo esto, pero empezar a plantearse soluciones prácticas? En este momento, que obviamente hay un contexto, hay una historia, pero cosas muy generales que nosotros podamos decirle a estas personas que están allí esperando una indicación para salir de ese hueco tan complejo. Es que quiero responderlo no de una manera idealista, sino como traerlo a las palabras sentidas. Paciencia, paz con conciencia, para empezar a aceptar o a identificar lo que es una emoción, lo que es una herida y lo que las situaciones que voy viviendo, que yo siempre le digo a mis consultantes, úsalas como escenario. No digas, no, es que esto es lo peor. No, no, no. Ujú. Frente a eso que estás viviendo, ¿qué te está activando? Entonces, usemos lo que vamos viviendo como escenario para que las emociones, que realmente la emoción es la energía en acción de lo que tenemos que accionar, nos vayan dirigiendo, ¿sí? Yo sé que suena un poco complejo. Y etéreo. Llevémoslo a la práctica. ¿Qué puedo hacer? Mira, hay alguien me está diciendo, mi hija guarda un resentimiento horrible conmigo, muchas veces me ha gritado que me odia, es una impotencia grande. Es que esta es la historia de todos los días. Y entonces, ¿cómo empezar? Porque es que en realidad esta chica no le está gritando a su mamá, le está gritando a la vida, le está gritando a la sensación de sentirse impotente, le está gritando al abandono, le está gritando a circunstancias que vivió en un momento determinado y que posiblemente crearon engramas, escenas que quedaron grabadas en ese subconsciente y que de un momento a otro simplemente el chivo expiatorio resulta ser la madre porque pues es el ser más cercano que tenemos en ese momento, pero es importante que desde ahí la madre empiece a darse cuenta, ojo, no siempre es un error que tuviste en su educación, ni fue que fallaste, y por supuesto no hay que alimentar esas culpas, sino que muchas veces es el grito a la vida que está pidiendo pista y diciendo, necesito, ojo a esta palabra, aterrizar, volver a encontrar un territorio. Bueno, sabes que los
las personas que han preguntado y los casos que has puesto están en una etapa de vida donde justamente ese es el desafío. Ujú. O sea, estamos hablando de un periodo en el que, mira, tenemos que decidir. Me quedo aquí porque quiero responder puntualmente esas etapas que estamos hablando. Un momento en el que tengo que decidir, ya voy a salir del colegio, tengo que decidir qué voy a estudiar y lo que yo decido qué voy a estudiar va a definir mucha parte del resto de mi vida, porque no es lo mismo si Claro. yo decido si voy a ser médico, así voy a ser, no sé, influencer, ¿cierto? Ujú. O sea, esto nos va a marcar un camino. Entonces, hay que partir de algo y es la comprensión del momento y del ciclo de vida de la otra persona, Ok. donde yo no le puedo pedir a la otra persona que sepa cómo actuar, que tenga las respuestas, porque es que justamente las está buscando. Yo ya tuve 16 años, yo ya tuve 14 años, yo ya estuve en ese momento de vida. Vuelvo a la digamos, al ancla de ahorita. ¿Qué necesité yo a los 16 años? Yo como mamá, ¿qué necesité yo a los 14 años? Que me hubiese gustado que esos cuidadores que yo tenía del entorno, entendiéndolo como mamá, papá, hermanos, amigos, etcétera, que me hubiese gustado a mí recibir de esas personas para poder ayudarme un poquito en ese momento de vida. Es lo Ujú. que yo como observador de mis hijos debo de controlar, porque ni es ni prohibir, ni cohibir, ni obligar, ni decirle, mire, es que usted tiene que hacer esto porque es que yo ya me sé la vida y la vida es así. No pasa, porque entonces, ¿qué pasa si eso va en contravía Claro. con la esencia de mi alma? Además, porque tu misión es completamente distinta a la mía y entonces cada uno tiene una forma de llegar a ella. A ver, yo creería que hay cosas que podemos empezar a dejar. Primero, buscar cómo lograr la pertenencia. Estos septenios se van repitiendo, es decir, de los 0 a los 7 es el yo, de los 7 a los 14 el tú, según la visión de Steiner en la antroposofía, de los 14 a los 21 el nosotros y por eso las primeras parejitas, 21 a 28 la realización profesional, pero 28 a 35 otra vez es como el primer septenio, de 1 a 7 años. Y de los 35 a los 42 es como el segundo septenio, de los 7 a los 14. Entonces, aquello que no fue resuelto en ese primer septenio en relación con ese yo, con ese tú, va posiblemente a requerir ser reparado en ese segundo septenio que repite en relación con ese yo o con ese tú. Es decir, que de alguna manera esto quedó guardado en un momento específico de nuestra existencia por cualquier circunstancia, o a lo mejor simplemente porque interpretamos de manera errónea lo que nos estaba ocurriendo en ese momento. Entonces yo qué estoy diciendo, yo creo que vale la pena que a partir de eso cada uno de nosotros empiece a buscar esa sensación que podría encontrar en otros como el apoyo, como la alegría, como la seguridad, como la identidad, como esa capacidad de proyectarse y de generar una perspectiva completamente distinta. Y ahí es muy importante decir que por naturaleza el ser humano es un ser relacional. De allí la importancia de esa fuerza invisible, la de las relaciones, la de los vínculos, que resulta haciéndose completamente visible cuando la manejamos de manera adecuada. ¿Cuál es tu peluche emocional? Y cabe decir algo. El peluche emocional, haciendo la referencia a la historia de Punch, es normal. Es normal tener esas personas ancla, como lo dice Marian Rojas, esas personas vitamina, ese peluche vitamina, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que a veces esos peluches son relaciones, situaciones tóxicas. Entonces, yo como ser humano tengo la capacidad, las emociones, lo que está pasando en mi mundo interior, me dan una señal, una orientación para saber qué funciona y qué no funciona. Ujú. Si tengo que cambiar de peluche, que si tengo que movilizarme a tener vínculos más sanos, porque por resonancia hay momentos en los que empezamos a trabajar en nosotros mismos y esto me pasa mucho en terapia. Me estoy quedando solo, me estoy quedando sola. ¿Por qué? Porque lo que yo antes hacía, donde aceptaba personas que
no respetaban mis límites, que siempre me usaban, que siempre me llamaban, y ahora tengo capacidad de poner límites. Sí. Ups, caramba, me estoy quedando sola. Pero la cuestión es que ahora estás construyendo, estás transformando esos peluches emocionales por vínculos más sanos, que suman, no que restan. ¿Y cómo es una señal interna? Bueno, somos frecuencias. La espiritualidad es muy bella porque no es religiosidad, sino que es mi energía en encuentro con tu energía, mi energía en dualidad con tu energía. Y cuando nos encontramos con ciertas personas, como que cuando terminamos esa conversación, uno dice como que, uy, quedé recargado, me encanta, el tiempo se fue volando. Y ahí ya hay una señal. Pero hay otras personas que solamente el encuentro es como, Dios mío, ¿esto cuándo se acaba? ¿Esto cuándo? Y ahí vamos sabiendo, ahí nos vamos dando cuenta esos peluches. Yo creo que ahí vale la pena recalcar una cosa que estás hablando y es la resonancia. Existe una propiedad de la física que se llama así la resonancia mórfica, descrita por un colega, un médico por allá en 1600 y punta, que decía que cuando dos cuerpos en movimiento empiezan a vibrar, se vuelven a encontrar, empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Entonces la resonancia mórfica implica eso, resonancia, vibración en la misma frecuencia, es decir, estamos sintonizados y estamos emitiendo patrones frecuenciales similares. Cuando esa mamá acerca a Isaac a amamantarlo, es muy probable que la frecuencia que está emitiendo, en este caso Andrea, con su bebé, esté siendo captada por el bebé que se sintoniza con ella y entonces despierta el reflejo de succión y por eso no solamente le está dando leche materna, le está dando emociones de acompañamiento, de seguridad, de confianza, de alegría, de un momento sagrado que se vive en ese contacto mamá e hijo. Pero resulta que muchas veces no se tiene la posibilidad de que eso ocurra por circunstancias físicas, por cualquier alteración que pueda haber existido. Eso hay forma de recuperarlo en el tiempo, a pesar de que posiblemente cuando bebé adoleciste de eso, llega un punto donde perfectamente se pueden sanar esas heridas. ¿Cómo empezar a sanar esas heridas? Bueno, tocaste un tema tan sensible como la lactancia, porque quiero contar una experiencia muy corta en mi primera vez lactando, conociendo todo el tema de la lactancia, pero desde un poco la teoría de trabajar el hacerme cargo y el responsabilizarme. Eh, Cada vez que voy a lactar a Isaac, respiro profundo. Cada vez que voy a lactar y que voy a estar en el encuentro de que mi sangre se convierte en leche, o sea, si en mi torrente sanguíneo hay cortisol, si en mi torrente sanguíneo hay un montón de hormonas que lo van a afectar a él, me hago esa conciencia, respiro y cada vez que voy a lactar a Isaac, busco no hacerlo desde el afán, y ahí, Dios mío, una vez no pude hacerlo porque estaba en una situación límite. Ok. Isaac esa tarde lloró más, Isaac esa tarde estuvo más resentido por lo que sucedió. Entonces, ¿por qué quiero contar esa historia? Porque ser mamá nos invita a nosotros a hacernos cargo primero de nosotros, hacernos cargo primero de lo que hay en nuestro mundo interno. Pero a veces no tenemos los recursos y la idea no es que entre la culpa. Por eso, transformar desde el lenguaje, desde la forma en la que nos hablamos, la palabra culpa a responsabilidad. La culpa es pesada, es, o sea, ya pesa, mientras Ok. que la responsabilidad nos activa, la responsabilidad nos pone en una postura activa. Entonces, el poder llevar al otro, el poder sanar, el poder hacerme cargo, es primero aceptar mi historia, no querer que sea distinta, no pensar que si mi escenario o si las cosas hubiesen sido distintas, yo sería diferente. No, Ujú, porque justamente en la negación de la vivencia es donde está la raíz del sufrimiento, querer que ujú. hubiese sido distinto. Acepto, esta es la situación, entonces desde la postura existencial, desde la logoterapia, que sabes que esa, mi base teórica,
cómo quiero reaccionar y cómo quiero empezar a afrontar esta situación. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo real, un ejemplo de la vida diaria. Esta es una mamá que ya tiene dos bebés y resulta que queda nuevamente en embarazo. Es el tercero, los otros dos son hombrecitos y ella dice, yo quiero fervientemente que este tercero sea una niña. Y crece, va creciendo ese bebé sin que todavía sepa, pero ella sigue alimentando la ilusión de que va a ser una niña y de que yo quiero que sea una niña. Y resulta que en el tiempo, ya al final del embarazo, se dan cuenta que en efecto no es una niña, es un niño. Y empieza a haber esa sensación subconsciente de algo de rechazo frente a lo que está recibiendo en ese momento, porque estaba preparándose para que esa tercera criatura fuera una niña, pero resulta que fue otro niño. Y evidentemente, desde el momento del posparto empieza una situación de una especie de depresión posparto, cosa que ocurre, una especie de rechazo subconsciente que por supuesto es una excelente mujer, es una excelente mamá, pero que en su subconsciente había una niña que quería un juguetico que fuera otra niña, ¿sí? Pero resulta que con el tiempo ese niñito empieza a crecer y va notando que ciertos amaneramientos empiezan a aparecer, a fluir en él. Y para redondear la historia, hoy de adulto, esta persona es un chico con orientación gay, orientación homosexual, y entonces empieza el sentimiento de culpa de esa mamá. Miren, miren cómo todas estas cosas tienen implicaciones en esa mamá, en ese bebé que creció y en todo lo que después como historia de vida se va cargando. ¿Qué hacer frente a situaciones como estas que, como digo, son de todos los días? Todos los días vemos historias como estas y cada uno tiene, por supuesto, una narrativa distinta y una manera de expresarlo de forma diferente, pero al fin y al cabo son cosas de la vida real. Entonces, ¿qué hace uno desde el punto de vista terapéutico para entrar en casos como esos, abordar una historia clínica de una paciente que a su vez se convierte en la prolongación de una historia a través de su hijo? Bueno, mientras hablabas, dibujaba el típico círculo donde está lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, ¿sí? Ujú, Porque desde la decisión de un tercer embarazo está, ojo, aquí no estamos culpando, estamos responsabilizando y la ujú, responsabilidad es activa, ¿sí? Cuando yo decido el embarazo, desde la ilusión de que sea una niña, también entro desde la posibilidad que sea un niño. Estoy entrando en un campo de algo que no puedo controlar, ujú, ¿sí? Y ahí, desde la individualidad de su rol de mamá, ya está su responsabilidad, ¿sí? ujú, Pero traemos un alma, traemos un individuo, y esa alma, ese individuo, no significa que mi deseo lo haya, digámoslo así, determinado. ujú. ¿Qué pasa genéticamente? ¿Qué pasa transgeneracionalmente? Creo que son preguntas que están dentro de lo que no podemos resolver. Por supuesto, Entonces, sí. quién es quien se tiene que atender? ¿La mamá desde la culpa o él desde está viviendo lo que quiere vivir? ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Y no puedo jugar a ser Dios, a decir, yo por eso, porque es que si ese fuera el caso, Alejo, pues Ujú. pensemos en que nos vamos a ganar la Claro. lotería, tengamos pensamientos súper positivos, digamos que él va a ser un magnate y un millonario, ¿y por qué entonces no pasa? Tal cual, eso significa, bueno, renunciemos a lo que no podemos controlar y simplemente fluyamos con eso. Y si estamos diciendo fluyamos con eso, eso implica
aceptemos esa realidad sin entrar a reñir y a generar una fricción que finalmente nos va a llevar simplemente a un desgaste. Y eso, dicho de otra manera, es no alimentar la culpa cuando las cosas ocurren ajenas a nosotros y no tenemos el control. No nos quedemos navegando en una serie de pensamientos tóxicos que evidentemente van a hacer también que se trastorne esa relación interpersonal, en este caso con el bebé. Pero llevémoslo también a otros extremos y a otros momentos de la vida cotidiana. Entonces es el personaje que sale de una universidad en búsqueda de sus primeros trabajos o a lo mejor ya ha tenido uno o dos trabajos y ya se cansó de donde estaba, no resuena con lo que está haciendo y dice, no, yo voy a buscar otra cosa y resulta que empieza a presentar hojas de vida, lo llaman a una y empieza a presentar las entrevistas hasta que al final recibe la llamada que le dice, perfecto, vas a estar con nosotros, estamos muy contentos de que llegues a este grupo. Pero resulta que llega al grupo y obviamente como, como nuevón, como digo yo, es decir, como ese que se va a inaugurar en ese nuevo puesto, encuentra que hay una especie de actitud de la gente que está ahí trabajando. Hermano, yo no tengo tiempo de explicarle, pues, porque es que mire toda mi labor y no me puedo atrasar en esto. Y el otro le dice, no, pues así empezamos todos, defendete como puedas. Y empieza nuevamente a sentir el rechazo, el que la manada le dice, no, no, no te vamos a coger, por lo menos no todavía, es decir, defiéndete como puedas mientras tanto. ¿Qué actitud asumir en un momento como esos? ¿Cómo afrontar una situación que vuelve a ser del día a día? Como vuelve a ser del día a día una cantidad de historias que escuchamos frecuentemente en nuestra consulta. Ese que se va a otro territorio, es decir, a otro país porque se tuvo que desplazar por alguna circunstancia y encuentra una cultura que lo rechaza, encuentra una especie de bloqueo que no le permite avanzar. Entonces, todas estas situaciones de alguna manera están correlacionadas. ¿Cómo accionar? Y ojo a lo que digo, no cómo reaccionar, sino cómo accionar frente a lo que está ocurriendo así. Yo quiero poner un ancla aquí. Aun cuando parece personal, nunca es personal. ¿Cómo así? Desde el escenario que me planteas ahorita, es que todo el mundo me rechaza. Es que todo el mundo rechaza. Las personas actúan en consecuencia a lo que hay en su mundo interno. Entonces, cuando yo dejo de ser la víctima del otro, es una postura importante. Es que él no me ayuda, es que él no esto, es que él no aquello. Empiezo a sacar unos recursos que como ser humano tenemos, donde entra la resiliencia, la capacidad de adaptación. Y en ese momento, Alejo, yo sé que es muy pretencioso decir esto, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ahorita, de pronto en esas primeras etapas de infancia no nos entregaron muchos elementos. Pero ese es un escenario para desafiarnos. Si usted no me lo está, si usted no me está proporcionando, no me están entregando el cargo, pues yo tengo que buscar mis propios recursos para gestionar, para hacer, para crear mi propio espacio, mi propio entorno. Me voy para una cultura. ¿Sabes qué ha pasado mucho cuando trabajo el duelo migratorio? A veces ni siquiera no es que la cultura no me acepte, es que yo no acepto la cultura. Es que no me gusta porque los españoletes hablan un poco más. Ujú. ¿Qué pasa cuando yo ni siquiera soy yo el que acepta? ¿Sí? Entonces ahí entra esa resiliencia, ahí entra esa capacidad de adaptación que está intrínseca en el ser humano, pero que en la individualidad de cada ser siento que hay escenarios que detonan más a que lo despertemos. Yo puedo tener la persona que en el ambiente laboral es el ducho, a mí no me importa lo que esté sucediendo en mi empresa, fue madre, lo saco adelante, ¿sí? Pero estoy teniendo algún problema en mi familia y entonces, ¿a dónde voy? Cada persona, cada individuo, desde su alma, desde su esencia, tiene un desafío. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me vuelvo camaleónico en llevar
esos aprendizajes de un escenario a otro. Porque bueno, nosotros como seres humanos buscamos a alguien que nos guíe, pero tú y yo desde el acompañamiento sabemos que las respuestas siempre están adentro. Ujú, ujú. Las respuestas que esa persona siempre está buscando están adentro, no están en voy al psicólogo a ver que me diga qué tengo que hacer o voy donde Alejo a que me diga qué tengo que hacer. Tal vez nosotros tenemos herramientas para hacer las preguntas, para decir como, Ahí vamos concluyendo muchas cosas muy interesantes. Uno, no podemos modificar lo inmodificable. No somos culpables de lo que no podemos modificar. Y acabas de mencionar esa otra tan importante que nos lleva a pensar que definitivamente nosotros tenemos herramientas que podemos poner a nuestra disposición, pero que basta con tomar una decisión. Y eso implica entonces, bueno, es el momento de movernos, es el momento de accionar, es el momento de sacudirnos, de salir de la zona de confort y de no estar buscando excusas para los diferentes momentos complejos que estamos viviendo en nuestra existencia, sino simplemente observar y en ocasiones una observación absolutamente contemplativa, es decir, sin emitir absolutamente ningún juicio, ningún veredicto, sino fluyendo. Fluyendo para poder saber que la vida nos está enseñando en el día a día y que todos estos momentos de esa fuerza invisible que tenemos que rescatar bien valen la pena porque ahí es cuando vamos a encontrar esas redes de apoyo, esa fuerza invisible, esa capacidad de generar vínculos es la que nos dice ya, es el momento de conectarnos, es el momento de volver a ser lo que somos. Vamos concluyendo este live porque se nos pasó el tiempo, yo ni me di cuenta qué hora era, pero vamos concluyendo este live y demos 3 o 4 tips importantes en este momento para la gente que se conectó y que van a ver después en diferido, digámoslo, Andrea, para que la gente se vaya con herramientas. bueno, lo que hablamos ahorita antes de entrar, hagamos unas preguntas que nos activen el peluche emocional que cada uno tenemos, ¿sí? Y entendiendo que el peluche emocional, repito, no siempre es algo negativo. También puede ser esa persona vitamina, esa situación vitamina, ¿sí? Entonces, en este momento, brevemente quiero invitarlos a una disposición de introspección, de conectar consigo mismo y voy a hacer unas preguntas y que genuinamente la primera respuesta que salga nos diga algo. ¿Quién es la primera persona? ¿Quién es a lo primero que acudiría cuando recibo una noticia grandiosa? Me gané la lotería, me aceptaron en el trabajo, me dieron la visa. Respiremos un momentico. ¿Y quién fue esa primera persona, situación que llegó? Ok, Ahora, ¿quién es esa primera persona o situación que aparece cuando siento que se me derrumba el mundo y que me dan una mala noticia? Cuando siento que ya estoy frente a una situación límite, ¿quién siento que me salva? Las respuestas que hayan aparecido me dicen algo porque ya desde lo que surgió en este espacio activamos memorias, recuerdos. Esas personas que aparecieron, la invitación es a que analicemos qué nos vincula con esas personas, con esas situaciones. Si tú dices, no, yo no acudo a nadie, yo me voy para el trabajo, hey, venga, es que tal vez estoy escudando mucho en mi trabajo. Y ahí es importante observar. La otra invitación es a darnos cuenta o a observar de esta historia de Punch que se volvió viral, que hoy nos convocó a estar aquí, que nos está pidiendo nuestro niño interior, nuestra niña interior, que ujú, está pidiendo ser escuchado, que nos espejó, cuál fue la emoción que salió cuando vimos a Punch ser arrastrado. Es más, hablemos en el otro lado, cuando ya la manada lo aceptó, porque ya por ahí está la imagen de que ya alguien lo abrazó, de que ya esto.
¿Qué me activó? ¿Cuál fue la emoción? Y tomar la emoción como brújula para saber lo que espejó en mí. Bien. Entonces pudiéramos decir, una primera herramienta es vuelve a vincularte con algo que te dé soporte. Dos, eso de la activación. Y eso de la activación nos va a llevar a que encontremos también un norte, un mentor, una persona que se acerque a nosotros, una persona de confianza que también nos muestre que hay un norte o que hay un amanecer. ¿Está bien? Así es. ¿Qué otras dos tips? Para que nos quedemos siquiera con 5 tips. Caramba. Alejo, creo que algo que se me acaba de activar desde mi maternidad, desde lo que estoy viviendo en este momento, comprender no es justificar Ujú. a dónde voy, saber qué es lo que está pasando desde el autoconocimiento, porque estoy actuando como actúo. Hay conductas que de alguna manera ya no están funcionando para mí. Ok. Entonces, cuando me pregunto esto que me está incomodando, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? Según el Entonces, ciclo vital que pudiéramos estoy decir experimentando. un cuarto punto es darle sentido a tus sentidos. Es decir, ¿qué hay detrás de lo que está ocurriendo? ¿Qué hay de esa apariencia hacia la transaparencia? Lo que hay detrás de esas apariencias. Y yo agregaría un quinto, y es recurrir en un momento determinado a esa fuerza superior, en la que cada uno tendrá sus creencias, llamémoslo Dios, Buda, Krishna, campo cuántico, matriz divina, como lo quieran llamar. Pero, por supuesto, entendiendo que esa figura de lo superior, de lo divino, nos está mostrando un punto de apoyo que nos hace generar confianza y poder avanzar. Hoy veía una paciente que me decía en medio de mi angustia y mi desespero porque nos quebramos en la empresa y nos tocó casi que abandonar este empeño que tuvimos durante 20 años y lo único que se me ocurrió decir fue llévenme a un sitio donde pueda orar. Ella dice, lloré y lloré y lloré y lloré 2 horas, pero salí absolutamente liviana y con la certeza de que hay un nuevo amanecer. Entonces, yo creo que son cosas y herramientas que nos quedan ahí. Bueno, este tema, Dios mío, es apenas un abrebocas de todo lo que podemos tratar, por supuesto, pero creo que quedan muchas inquietudes, creo que quedan muchos interrogantes, creo que vale la pena volver a escuchar este live con todo el detenimiento y por supuesto proyectarlo a lo que cada uno de nosotros está moviendo en su día a día. Mira, otra herramienta, reconocer los sentimientos que nos mueven en ese día a día. Por supuesto, eso de reconocernos, volvernos a conocer, es una cosa fantástica. Este live va a quedar grabado en nuestro portal de Instagram. Al final vamos a dejar como colaboradora a Andrea. Así que quedan los dos portales, pero compartamos esto también. Nunca me canso de repetir estas palabras al final porque también es esa otra herramienta para encontrar esa fuerza invisible que construye lo relacional y que nos recuerda que apenas de compartir un live como estos, ya estamos de nuevo entretejiendo las redes, la urdimbre precisa para que esa red de apoyo esté ahí en el momento justo y cuando nuestro ser interior nos esté diciendo es el momento de levantar la mano. Muchas gracias, Andrea, por tu disposición. Qué rico. Esto resultó muy bello, resultó muy profundo, resultó de verdad algo gratificante y qué rico verte en ese rol, no solamente de mamá, sino de alguien que apoya a tanto consultante, a tantas personas que van llegando buscando por lo menos ese salvavidas que necesita para salir de esa corriente tan compleja que está viviendo. Así que si quieren encontrar a Andrea, aquí arribita está su Instagram y por supuesto, de nuevo,
el agradecimiento, Andrea, y a todos los que se conectaron esta noche. Gracias a ti, Alejo, por, por tu presencia. Con ese último caso y con esto quiero cerrar. Me acordaste de nuestro Facundo Cabral. Dios no te quita cosas, te libera de cosas. Y llevándolo a nuestro tema, a veces la familia de la que venimos no nos la quitó, nos liberó para darnos una mejor. Sin duda, sin duda. Entonces, siempre, siempre el propósito es divino cuando creemos y cuando resonamos en esa fuerza mayor. Genial. Entonces, gracias a ti por la confianza, gracias a ti por tu presencia. Tú eres un mico emocional para mí. Qué maravilla, nunca me habían dicho así, pero bueno, sería un mico emocional de aquí en adelante. Te amo. Gracias Chao, a chao. todos, un gusto. Chao, chao. Feliz noche para todos. Chao, chao.